la transición es clave y fundamental. Siempre lo he dicho, para mí la lactancia parte en el preparto, porque si la vaca no tiene una buena transición, no tiene un buen preparto, obviamente va predispuesta a que haga muchas enfermedades. Es más, yo te diría que hoy en día ya están saliendo papers de que ya la vaca viene predispuesta al secado. O sea, si no estamos haciendo bien las cosas desde el secado en adelante, ya esa vaca va predispuesta a enfermedades. Bueno, buenos días, bienvenidos a DairyCast, un espacio de charlas con principales referentes de la industria lechera. Mi nombre es Gonzalo Buzo, soy el host de este episodio y hoy estamos con un amigo, el profesor Pedro Meléndez. Pedro lo conocí en Florida hace más de 20 años y bueno, él nos va a contar un poco lo que está haciendo, su experiencia, muy larga experiencia y el foco de la charla hoy. ¿Ok? Buenos días, Pedro, ¿cómo va? O buenas noches. Buenas noches para ti, Gonzalo. Yo vivo en Hong Kong ahora, así que estamos a 12 horas de diferencia, trabajando en la City University of Hong Kong, que abrió veterinaria, es la única universidad con veterinaria acá en Hong Kong, que es una ciudad de 6 millones de habitantes y no tenía veterinaria. Todos los que trabajan acá o fueron a estudiar a Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, pero ahora ya está la carrera, así que decidí venir acá a una aventura, ¿no es cierto?, académica Asia-Pacífico, lo cual es muy interesante desde el punto de vista profesional. Excelente, ¿no? Excelente. Contanos un poco tu vasta historia desde tu formación, o sea, de dónde sos, de Chile, dónde te formaste y tu experiencia, que es muy importante para el foco de la charla también. Sí, bueno, yo soy chileno, estudié medicina veterinaria en la Universidad de Chile, que es una de las 3 facultades tradicionales. Hoy en día hay muchas privadas, pero bueno, la Chile es una de las facultades tradicionales y me titulé en el año 90. Entré a la Universidad de Chile como profesor y el año 97 fui a Estados Unidos, a la Universidad de Florida, a hacer una residencia en medicina productiva junto con un programa de maestría y luego hice el doctorado para luego quedarme en planta ahí y postulé un cargo que se abrió, que uno de los profesores se retiraba y se abrió, y decidí postular porque en Chile estaban medias complicadas las cosas desde el punto de vista de la academia, querían que me volviera antes de tiempo de terminar, bueno, una cosa que no tiene importancia nombrarlo más allá, así que decidí postular y bueno, por suerte agarré esa posición y me quedé en Estados Unidos por 4 años. Y fueron 11 años, le dije a mi madre, voy por 2 años y al final se convirtieron en 11 años donde tuve el placer de poder conocer a un amigo, yo diría, por decirlo así, de toda la vida, en la forma de pensar, que fue el doctor Julián Bartolomé, que yo sé que ustedes también tuvieron con él en este tipo de actividad y fuimos compañeros juntos de maestría, de doctorado y forjamos una amistad que hasta el día de hoy es duradera y que, bueno, yo lo apoyo en su programa académico en la Universidad de La Pampa, con su diplomado que queda 9 versiones, un programa de educación continua espectacular, es de Argentina y lo sigo apoyando desde donde esté, de todos los cambios de universidad y desde acá de Hong Kong y vamos a seguir trabajando juntos. Así que esa es un poco la idea. Volví a Chile, estuve 7 años en Chile, no me acostumbré a Chile, me volví a Estados Unidos en 2015, estuve en la Universidad de Missouri, después en la Universidad de Georgia y después en la Universidad de Texas Tech University, todos cambios decididos por mí, por suerte no es que me hayan corrido, sino yo decidí cambiar y finalmente decidí venir acá a Hong Kong por una cuestión de diferentes aspectos que me tienen a casi 4 meses y agradezco la invitación de ustedes para participar de este podcast. Excelente, Pedro. Una historia siempre ligada a las vacas, y siempre con la lechería. Yo me acuerdo que tu doctorado era, tu comité estaba Jesse Goff, así que vos desde tus comienzos estabas enfocado a la transición, ya sea regulación de calcio, regulación de pérdida de peso y cetosis, pero siempre estuviste enfocado en la transición, así que
creo que siempre fue la línea, de hecho es lo que haces en la parte del doctorado, así que estaría buenísimo arrancar con esa charla de la importancia de la transición y acá viene la primera pregunta, ¿no? Está establecido en la mente de la gente finalmente, por lo menos en Argentina, que la transición es como la primera base de todo. A veces no sirve como excusa para otras cosas, pero en la gran mayoría verdaderamente es la razón de los por qué sí o por qué no. ¿Qué es lo que pensás vos con respecto al manejo de la transición y el rendimiento productivo de la vaca en general? Sí, bueno, cuando hice mi maestría y doctorado, bueno, tuve la suerte y el honor de tener gente como, en este caso, Jesse Goff, que fue parte de mi comité, y bueno, mi director del programa, doctor Art Donovan, que también tiene una visión de lo que es transición y de lo que es manejo de medicina de rebaño, y doctor Carlos Risco, que eran parte del comité, fueron, digamos, fundamentales para el desarrollo mío, junto con el doctor Raymond Littel, que a lo mejor tú no lo conoces porque no tiene nada que ver con veterinaria, pero es el padre de los modelos mixtos en el SAS, o sea, que es lo que es la estadística. Entonces yo aprendí mucha estadística y te digo que fue clave y fundamental para mí porque por suerte tengo esa independencia de yo poder hacer la estadística de mi investigación y no estar esperando de alguien que me haga la estadística, que se demora, que te dije, que no te dije. Entonces, bueno, partí con ellos porque obviamente en ese momento estaba empezando el tema de transición muy fuerte en todo Estados Unidos. Ya el tema de la vaca preparto y cómo vamos manejando toda la nutrición para que la vaca llegue bien al momento del parto. Se estaba comenzando con eso, después con el posparto, ¿no es cierto? Todo lo que es los protocolos de salud, de monitoreo de salud, la temperatura, donde vino Mauricio Benzaquén, hizo su maestría, y bueno, se fue dando toda esta evolución que ha llegado a que, por suerte, ¿no es cierto?, la gente entienda que la transición es importante. Todavía hay algunos que no lo entienden. Todavía mis viajes a Chile, estuve hace una semana ya, todavía hay gente que no lo entiende, lo hace muy mal y después pide explicaciones por qué la vaca no le está dando leche o no se preña y no entienden el concepto, que la transición es clave y fundamental. Siempre lo he dicho, para mí la lactancia parte en el preparto, porque si la vaca no tiene una buena transición, no tiene un buen preparto, obviamente va predispuesta a que haga muchas enfermedades. Es más, yo te diría que hoy en día ya están saliendo papers de que ya la vaca viene predispuesta al secado. O sea, si no estamos haciendo bien las cosas desde el secado en adelante, ya esa vaca va predispuesta a enfermedades. Hay indicadores que hoy en día hay papers, que hay indicadores metabólicos que te dicen que tan temprano como 60 días antes del parto, si esos valores, esos indicadores biológicos están elevados, esa vaca va a tener más posibilidad de enfermarse de esto otro y de esto otro y de esto otro. O sea, ya vamos a estar hablando de que el secado más que del preparto y de la transición. Y por lo tanto, yo creo que por ahí va el camino, entender que una lactancia depende de lo que le ocurre a la vaca antes de parir, partiendo desde el secado. Así que me parece muy, muy interesante. Excelente. Entonces ese concepto de 3 semanas antes a 3 semanas después cambia va a ir cambiándose completamente. Es importante, fue importante en su momento, pero hoy en día estamos entendiendo que no son 3 semanas antes y 3 semanas después, ¿no? Así es, Gonzalo. Mira, fíjate que yo tuve la oportunidad, nuevamente me invitó a participar eh, Fernando Vargo de un estudio que publicamos. Me dijo, escribe tú el paper. Yo me sentí un poco mal en el sentido, yo vengo aquí como a subirme al carro de la victoria, ¿no es cierto? Me pasa todos los datos, ¿no es cierto? De los CREA, ¿no es cierto? Y de todos estos datos de condición corporal y ketosis que tenía, ¿no es cierto?, el ANCO en su momento, hace 15, 20 años atrás. Claves, el programa Claves. Programa claves, claro. Y entonces me dice él, tú escríbelo y tú vas como primer autor. Yo dije, pero ¿cómo? Es que yo no tengo tiempo, me decía, y por favor hazlo ya. Bueno, lo acepté, le agradecí mucho la invitación, hicimos el análisis y vimos que en Argentina, con 27, 28 rebaños que ellos analizaron condición corporal y cuerpo cetónico, vimos que el 40% de los rebaños en Argentina tenían vacas que perdían condición corporal entre el secado y el parto. Y eso fue como chocante, pero después dije, pero esto también está ocurriendo a lo mejor en Chile y a lo mejor en otras partes. Y efectivamente ocurre más de lo que tú crees, de que las vacas están, algunas pierden condición corporal y dependiendo si la pierden al inicio del secado o cerca del parto, va a depender
de lo que ocurre en el posparto. Así que está ese paper publicado que yo se los dejo ahí ¿no es cierto?, en carpeta, está en el New Zealand Veterinary Journal sobre este estudio que es muy interesante. Excelente, sí, pasa mucho de que la gente que está casi toda encerrada, salvo ponele las vaquillonas desde que se preñan o de que se inseminan hasta que viene el preparto y las secas, como que la dejan ahí y, y después la ponen a preparto y se creen que ahí comienza todo, pero ya la macana se la mandaron. Y bueno, esos terminan acomodándose, pero son los que se resisten a dejar de pastorear, aunque sea dos lotes, ¿viste? Pero bueno, excelente lo que vos decís. Y entonces, con respecto a eso, las enfermedades metabólicas, que vos hablabas de los marcadores y demás, ¿qué tan importantes son después en el resto de lactancia? Sí, yo creo que son las más importantes. Después de estos 20 años de bagaje, ¿no es cierto? Te voy a decir que yo estoy trabajando en el tema hoy en día de la movilización grasa, pero de la grasa abdominal, no de la grasa externa, subcutánea, que siempre hemos hablado de la condición corporal, ¿ya? Es un tema novedoso, yo diría que en los últimos 5 años se viene hablando de esto, y yo creo que es un tema muy fascinante que lo vamos a conversar ahora y va a ver lo interesante que es, porque eh, todo esto parte, y fíjate, o sea, por suerte algo sirvió todo lo que hice, porque todo esto, digamos, de mi programa, un poco lo empecé a asociar con una situación práctica antes de volver a Chile. Te estoy hablando del 2007-2008. Yo me acuerdo cuando me llamaban para hacer desplazamiento de la OMAS, o cirugía, correcciones en las vacas lecheras en las vacas lecheras eh, de la universidad de la Universidad de Florida. Y este, cuando llegaba, yo veía a la vaca que estaba en buena condición. Yo preguntaba, parió gorda? No, no, si usted como la ve, no va a perder peso en 4 o 5 días o 10 días la vaca. Bueno, hacía la cirugía y me encontraba cuando estaba el desplazamiento y agarraba el aumento y era una pelota de grasa. Y empecé a ver cada vez más seguidas esas vacas, parían en buena condición corporal, pero con una gran cantidad de grasa, ¿no es cierto?, o mental. Y dije: "Oye, esta cuestión es rara, esto no es normal, esto puede ser algo genético", lo dije así en ese momento, y pensaba un poco en mí mismo, ¿no es cierto?, en la panza que yo tengo, ¿no es cierto?, claro, que existe gente que deposita más grasa abdominal que otros, ¿ya? Y otros depositan más en el cuerpo entero, y eso es una obesidad eh, completamente diferente desde el punto de vista genético. Entonces, y eso después cuando volví a Chile lo empecé a ver igual, porque la genética que hay en Chile y en Argentina es la misma, ya de Holstein, y empecé a ver vacas con buena condición corporal que hacían desplazamiento y me encontraba con una gran cantidad de grasa abdominal. Y eso me quedó dando vuelta siempre. Dije, esta cuestión debe ser algo genético, genético, genético. Y cuando vuelvo a Estados Unidos dije, tate, aquí es mi oportunidad y voy a hacer un estudio. Y lo hice. Y me fui a un matadero. Porque dije, aquí va a ser fácil encontrar grasa, ¿no es cierto? Vacas y evaluar la grasa abdominal. Y agarré 100 vacas, un matadero de Wisconsin, que mataban pura vaca Holstein, ¿no es cierto?, de desecho. Agarré 100 vacas con mucha grasa aumental, que le di un score, agarré otras 100 vacas con muy poca grasa aumental, o sea, los dos extremos de la distribución. Y le tomé una muestra de músculo y le hice genómico y encontramos 11 SNP diferentes entre ambos grupos, vale decir, había diferencias genéticas en esa grasa que está acumulada. Y todos esos genómicos diferentes estaban asociados a genes relacionados a la lipólisis, relacionados al metabolismo hepático, al metabolismo lipídico de glucosa, etcétera. Por lo tanto, pude responder esas dudas que tenía casi 20 años atrás, ¿no es cierto? La pude responder en ese estudio, que después hicimos otro estudio con el doctor Francisco Peña Garicano, que confirmamos lo mismo con datos de North Florida Holstein, y vimos que también habían diferencias genéticas en ese aspecto, y ellos además encontraron genes pleiotrópicos, vale decir, genes que están asociados a dos características al mismo tiempo, o sea, genes que controlan la adiposidad abdominal y eran genes también que están asociados a desplazamientos de lado más. Mira, así exacto, se me respondía a la hipótesis que yo tenía cuando a 20 años atrás empecé a ver esas vacas. O sea, hay una relación entre adiposidad abdominal
y vacas que después hacen desplazamiento de lavomazo. Así que ahí partió todo este show en el que estoy ahora y que te voy a seguir comentando más adelante. Exacto, excelente, mirá. Entonces, entonces parte de lo que habíamos charlado que las enfermedades metabólicas, esta y calculo que muchas más, tienen un componente importante genético, bueno, después vamos a hablar sobre el otro componente que es el ambiental, para no poner todo en el genético y sacarnos las responsabilidades, la gente que maneja los tambos, pero hay un componente genético que puede ser muy importante, ¿no? Claro, bueno, primero, en la pregunta anterior, efectivamente, las enfermedades metabólicas son las más importantes desde el punto de vista de que determinan el rendimiento de la vaca, porque tanto la hipocalcemia como la cetosis, el desplazamiento, obviamente están asociados a la salud general de la vaca, ¿no es cierto? A que no haga otras enfermedades, están muy asociadas a inmunosupresión, están muy asociadas a la inflamación, muy asociadas al estrés oxidativo. Todas esas cosas entonces hacen que la vaca no esté sana. Y si no está sana, la vaca hace metritis, mastitis, retenciones, quiste ovárico, todas las demás cosas, y por lo tanto no da leche, no se preña, etcétera. Hígado graso también está incluido. Entonces, el concepto aquí es vaca sana igual producción de leche, y vaca sana es igual a un mecanismo fisiológico metabólico normal que pueda tener. Entonces, yendo a lo genético, el que una vaca tenga genes para el desplazamiento del lavomazo no significa que va a ser desplazamiento del lavomazo, está la predisposición genética, ¿ya? Y por lo tanto, no hay que asustarse en ese sentido, porque lo importante es saber que tenemos la situación genética para hacer un buen manejo ambiental, como estás diciendo tú, que es la nutrición y el cow comfort. Para mí son los dos puntos más importantes. La nutrición, pero el cow comfort. Porque tú puedes tener nutrición, pero si no hay cow comfort, olvídate, la nutrición no sirve de nada, no saca de nada con tener NDS, MTS, formular Cornell para allá y para acá, si las vacas están con la lengua afuera, en un dry lot, ¿no es cierto?, sin sombra, ¿ya? Y están con 40 grados de temperatura, no espere a que esa vaca tenga una buena transición, y no, aunque le des chocolate a esas vacas, si están con estrés calórico, ¿no es cierto?, esa vaca no va a responder, se va a enfermar, va a movilizar grasa, y al final se va a ir luego del rebaño porque hizo un desplazamiento, etcétera. Entonces, ese es un poco el concepto de lo genético, depende de lo ambiental, como dices tú, y lo ambiental es un buen manejo nutricional y el cow comfort de la vaca para que pueda expresar entonces bien su producción y no expresar esos genes malos, por decirlo así, que son los de las enfermedades como la cetosis y el desplazamiento de la maso. Excelente, eso que decís vos es fundamental. Nosotros a veces en febrero todos en Argentina, ¿no? En febrero, marzo todos entendemos por qué sacamos leche, por qué no sacamos leche, por qué se preñan las vacas, por qué no se preñan las vacas. Pero en mayo, junio, nos olvidamos que muchas de estas vacas pasaron una transición en pleno verano. Entonces, en febrero, marzo estamos todos, sí, es verdad. En junio, ¿y por qué no sacas leche? ¿Y por qué tenemos esto? Y hay investigación mucho de Florida de qué pasa con Jeff Condal, qué pasa con la vaca seca, que está seca, ¿no? Ni siquiera en preparto durante el momento de estrés térmico, ¿no? Exacto, o sea, ya, tú puedes predisponer a la vaca desde el inicio, desde el secado, si es que hace un estrés calórico, tú gatillas ciertos genes, ¿no es cierto?, que están ahí apagados, es lo que upregulation se conoce, y que son genes malos, ¿no es cierto?, son genes asociados a movilización grasa severa, ¿no es cierto?, y si además la grasa abdominal está en gran cantidad, también empieza a movilizarse antes de parir y esa grasa se inflama, ¿ya? O sea, hoy por hoy gente cuesta entenderlo, pero cuando hay mucha grasa y se moviliza en forma rápida, severa, se inflama esa grasa porque está llena de macrófagos, está llena de células de la inmunidad y se producen citoquinas, ¿no es cierto? Se produce factor de necrosis tumoral, se producen interleuquina 1, 6, que son muy proinflamatorias y que gatillan, ¿no es cierto?, en el hígado la producción de proteínas de fase aguda, ¿no es cierto?, como la aptoglobina. Entonces, literalmente la grasa se inflama, y le ocurre eso a los humanos en el síndrome, ¿no es cierto?, metabólico, se inflama la grasa y por lo tanto el animal está con estrés oxidativo, está con inflamación y por lo tanto con una inmunosupresión marcada. Y para la bacteria es fácil entonces ahora atacar a la glándula mamaria, al útero, etcétera, y por eso la vaca se enferma, pero puede venir predispuesta desde el secado si es que la vaca no hizo una buena transición. Y como dices tú, te olvidaste, está 60 días después,
y te agarran la cabeza por qué la vaca no produce, por qué la vaca se enferma. Bueno, si el error lo cometiste hace 60 días atrás o 30 días atrás. Entonces, esto es un todo, es un ciclo que hay que entenderlo, que tiene un inicio y vuelve al mismo punto. Entonces, no tienes que olvidar ninguna parte de ese ciclo, partiendo del secado, dándole un buen ambiente a la vaca, que no haga estrés calórico, que tenga un buen manejo alimentario, y en ese sentido la vaca la va a predisponer al buen camino y no al mal camino. Pedro, una pregunta con respecto a la parte genética, porque de la parte nutricional o ambiental tenemos 20 millones de ejemplos en nuestra experiencia de tambos en crecimiento. El famoso ejemplo es el tambo que crece y no agranda en preparto. Y, Así es. y después te explota la granada en la mano y después volvés. Pero con respecto a la parte genética que vos estás enfocando, ¿estás viendo algo en cómo deberíamos seleccionar o gente que está trabajando en eso? Sí, buen punto. Efectivamente, a ver, ¿por qué? A ver, esto de que el desplazamiento genético, de que la cetosis, bueno, obviamente a través de la selección en el tiempo y sobre todo en la raza Holstein, que es la que más selección ha tenido en los últimos 50 años. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, que cuando tú seleccionas por producción de leche, en el fondo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba producción de leche hace 20, 30 años, las vacas tendían a picar su producción como al día 70, 80, 60. Hoy en día las vacas están picando al día 20, hay vacas que ya te están dando 50 litros al día 20, o sea, es impresionante cómo el pico de lactancia se ha adelantado. Entonces eso es producto de la selección genética. Entonces tú dices, claro, la vaca cuando pare, tenemos un bajo consumo de alimentos que tiene una explicación muy compleja, no es solamente de volumen, porque uno dice, ah, estaba el feto grande ocupando espacio, entonces el volumen estaba pequeño, perfecto, pero después cuando pare la vaca, ¿por qué la vaca no empieza a comer rápido los primeros 10 días? Si ya el espacio ya no corre aquí. Bueno, es porque hay factores metabólicos muy importantes a nivel de hipotálamo y de cerebro que hacen que el consumo sea lento, pero la vaca está picando al día 20. Entonces, eh, ¿dónde la vaca saca energía para poder, ¿no es cierto?, poder producir esa cantidad de leche? Bueno, indirectamente, la vaca trae genes para una grasa de fácil movilización para que dé energía en forma rápida. Y esa es la grasa abdominal. La grasa abdominal te entrega energía en forma más rápida que la grasa subcutánea. Por lo tanto, la vaca moviliza esa grasa rápidamente, pasa por el hígado en segundo, por la vena porta, y ofrece, ¿no es cierto?, ácidos grasos para la leche, para tener una gran producción. Por eso, cuando seleccionamos por producción, traemos genes también para mayor adiposidad abdominal, porque es una grasa más activa. El tema es cuando es en exceso, todos los excesos son malos. Entonces, cuando esa grasa es muy excesiva y cuando no la manejamos bien y le producimos el estrés al animal, para que movilice esa grasa en forma severa, ahí es donde está el problema. O sea, la grasa abdominal no es mala en sí. El problema es cuando es excesiva, saber trabajar esa parte cuando esa grasa es excesiva y saberla manejar bien desde el punto de vista nutricional y vaca confort. Entonces, eso puede ir en un índice de selección el día de mañana y se está trabajando. La gente de Zoetis, ellos están haciendo mucha genómica en la parte reproductiva y enfermedad y donde está incluido esto. Entonces, yo creo que el día de mañana se van a poder generar índices de selección donde van estos factores de salud muy importantes como la cetosis, el desplazamiento, etcétera, ¿ya? Y vamos a poder trabajar mejor y vamos a tener que hacerlo para al menos entender que estamos en un nivel en vacas de alta producción, tenemos el riesgo de que están esos genes y por lo tanto debemos saber cómo manejar bien a la vaca para que esos genes malos, por decirlo así, no se expresen en una enfermedad y la vaca, ¿no es cierto?, tenga problemas. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es la campeona mundial de producción de leche de Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre de ella en este momento, pero produjo cerca de 30.000 litros en una lactancia, si no me equivoco, calcúlate, ¿ya? Y la vaca no se enfermó, y la vaca pudo donar embriones, y la vaca pudo preñarse, ¿ya? Y con esa barbaridad de producción, ¿no es cierto? Una bomba metabólica de producir leche. ¿Y por qué esa vaca no es cierto, pudo hacerlo? Porque la manejamos bien. O sea, cuando a ti te dicen alta producción igual a infertilidad, mentiras. Es porque eso es el ambiente, lo estamos manejando mal. Yo conozco rebaños de muy alta producción, con muy buena, ¿no es cierto?, fertilidad. ¿Por qué? Porque está bien manejado. Así que ese es un mito de que siempre alta producción igual a infertilidad. No,
No siempre, pudiera ser en la mayoría de los casos porque estamos mal manejando el rebaño. Entonces, ese es el ejemplo que te quiero dar. Estamos trayendo genes que son, ¿no es cierto?, el apoyo a esta masa metabólica de producir leche, y si lo manejamos bien no va a haber problema. Si la manejamos mal, vamos a poder generar una serie de situaciones como puede ser desplazamiento, cetosis, y ese es el tema que hay que tener presente. Sí, yo con el tema de selección, por ejemplo, de los toros y los índices de salud, no, es una cosa en la que estoy, digamos, menos formado, digamos, pero sí sé que en los últimos años distintas compañías con distintos nombres registrados y demás están sacando esos índices de salud, no solamente la vida útil, que ese era un poquito más antiguo, índice de salud, y yo creo que es un poco lo que vos decís. De acá a unos años vamos a poder apuntar a esto asociado a tal gen y a tal otro y a su heredabilidad, ¿no? Creo que están trabajando mucho en eso. Claro, sí, es un poco lo que ocurre en humanos, los famosos oncogenes, ¿no es cierto? Que tenemos genes que producen cáncer. A lo mejor yo tengo los genes de cáncer de pulmón, pero si no fumo, a lo mejor no se me gatillan, ¿ya? O igual se me pueden gatillar por otros, pero si no fumo, a lo mejor no se gatillan y no voy a tener cáncer. Entonces, el que estén los genes no significa que vas a tener la situación. Entonces, podemos saber que están a lo mejor los genes del desplazamiento, de la cetosis, pero si hacemos un buen manejo no significa que eso va a ocurrir, así que por lo tanto, ese es el concepto y el mensaje que quiero dar. Entonces, a modo de ejemplo, te cuento, tú estás en Estados Unidos y vas para allá seguido. Bueno, cuando estuve en Texas ahora, eh, me pareció muy interesante que rebaños grandes, 10.000, 15.000 vacas, lo que están haciendo los productores con vacas de desplazamiento de mazo, matadero, mi amigo. No gastan ni un peso en la cirugía porque saben que tiene un componente genético que ya se expresó. Segundo lugar, hacen la cirugía, que es la parte más costosa, ¿ya? Lo que más, ¿no es cierto?, da al costo de esta enfermedad, es la más costosa por caso, ¿eh? O sea, la enfermedad más importante desde el punto de vista económico es la mastitis, porque tenemos miles de vacas con mastitis. Pero si agarran una vaca con mastitis y una vaca con desplazamiento, el desplazamiento es más caro, $650, contra, no sé, puede ser una mastitis, a lo mejor $50, 100, ¿ya? Entonces, es muy caro el desplazamiento, sobre todo por la cirugía. Entonces, si tú haces la cirugía igual, si la haces tarde o la haces a tiempo, bajo las condiciones de campo, tú sabes que nunca esa vaca se recupera, nunca llega a ser la misma vaca a que si no hubiese tenido la enfermedad. Y eso lo hicimos en un estudio que analizamos datos de Chile, que también lo publicamos en el New Zealand Veterinary Journal. Y en segundo lugar, te puede hacer una peritonite y se va el rebaño a posterior porque nunca se preña, etcétera. Entonces, el productor dice, a ver, esta vaca capacito que repita el desplazamiento a la siguiente lactancia. No recupero la producción, aunque le haga la cirugía. Mejor no pierdo el tiempo y la mando al matadero si es que mi incidencia de desplazamiento es 1%. Mandar un 1% de las vacas al matadero no incide para nada. En Europa me miraron así con cara, este está loco, o sea, por allá le hacen la paroscopía, ¿no es cierto? Los alemanes le meten la paroscopio, pero a nivel de hospital, bueno, a lo mejor ahí algo puede recuperar, pero hay estudios, yo leí estudios en que aún con la paroscopía esa vaca nunca recupera su nivel de producción de leche, así que eso es lo que están haciendo hoy en día los ganaderos y se entiende y la lógica está y quizás yo haría lo mismo. Sí, yo estuve trabajando 9 años en esa zona ahí, bueno, con Eduardo ahí, y, y al principio, porque venían todos los rodeos de California y los tambos no estaban llenos y además tenían problemas de manejo, hacíamos una cantidad de desplazamientos que era impresionante y los hacíamos todos, o muchos. Después empezamos, como vos decís, a nosotros ser el que define, esta vale la pena, esta no vale la pena, esta vale la pena, por dos cosas. Una, porque si hacíamos todas, después no nos llaman más porque la mitad no anda. Perfecto, así es. Y después, hoy en día, donde el manejo, como vos decís, está mucho mejor, los tambos han mejorado la reproducción y han mejorado la recría, entonces tienen más animales, se pueden dar el gusto de no perder el tiempo en este animal y saber que viene otro atrás empujando, que viene atrás empujando y es como todo donde vos tenés muchas pérdidas, a esa la va a tratar de salvar, pero donde mejoraste esto, mejoraste aquello, mejoraste y no vamos a perder tiempo en esta vaca. Estoy completamente de acuerdo con vos. Sí, así es, pues, y ese es el enfoque de medicina de rebaño y no la medicina individual, que justamente fue lo que me hizo cambiarme de universidades, porque yo cuando llegué a Missouri,
era del hospital y de medicina individual y que tenía que ver todo el hemograma para allá y para acá y no le enseñaban nada de medicina de rebaño. Entonces no estaba contento ahí, por eso me cambié, me fui a Georgia. Entonces es exactamente lo que tú estás diciendo y el productor no pierde tiempo y manda la vaca al matadero y se acabó el problema. Y no es un costo para él, al contrario, o sea, viene empujando una vaca con semen, ¿no es cierto?, sexado, viene buena genética detrás, bueno, sacamos esta vaca y punto, y se acabó el problema. Y nos evitamos de andar gastando más dinero. Como comentarios finales, antes me gustaría las conclusiones y recomendaciones para los que tomamos decisiones, ya sea asesores o productores, eh, porque obviamente con tu experiencia podríamos quedarnos 2 horas hablando, pero eso lo podemos dejar para otro podcast, pero me gustaría como conclusiones de lo que estuvimos hablando, ya sea genético o la transición y las enfermedades, y recomendaciones para los tomadores de decisiones. Sí, bueno, te vuelvo a repetir, lo importante aquí, independiente si viene predispuesta la vaca desde el secado o desde el preparto, lo importante es saber que hay que manejar bien la vaca desde el punto de vista del confort de ella, número uno, ¿ya? Y eso tiene que ver con cambio de grupo, con stock density, ¿no es cierto? Que está muy lleno el corral, espacio comedero, temperatura, control de ambiente, etcétera, cubículo y una excelente buena nutrición. ¿Ya? Buena nutrición sola no sirve, son las dos cosas tomadas de la mano. Y esas dos cosas están manejadas por personas, por lo tanto, human resources, o sea, personal que sepa bien hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Manejo de ambiente y manejo nutricional y ese personal ser eficiente y entrenarlo, empezar a entrenarlo, trabajar, gastar tiempo en entrenar al personal. Yo diría que son los tres pilares fundamentales, junto con la genética que viene sola. Están los toros ahí, tú dices, quiero este, quiero este, quiero este, es como ir a comprar al mercado, quiero esa manzana ya. Eso está, es fácil, pero eso lo tenemos que manejar con la nutrición, el cow comfort, y estos son nuestros trabajadores que llevan adelante eso, por lo tanto tenemos que entrenarlos para que ellos hagan un buen trabajo. Y dentro de eso, entonces, la palabra clave aquí es monitoreo, donde poder medir ciertas cosas puntuales que te digan dónde estás parado y que te digan si estás haciendo bien o mal las cosas. Y dentro de eso, para mí, son simplemente evaluar condición corporal al secado, ¿no es cierto? Y al preparto y evaluar que los animales no estén perdiendo condición corporal, algo simple. Hoy en día con la parte tecnológica, ¿no es cierto? Y con con las cámaras, ¿no es cierto? Somos más precisos que eso, pero ya dijimos que pueden haber vacas con condición corporal normal y sin embargo tienen mucha adiposidad dentro, entonces vamos a tener que buscar otras formas también de medir ese riesgo y en eso es donde estoy trabajando y en eso es donde vamos a hacer un estudio con doctor Bartolomé, ¿no es cierto?, en donde don Remijo, si es que nos permiten hacer algo de ultrasonido para evaluar grasa interna, etcétera, vamos a hacer un estudio con él y que eso pueda ayudar. Capacito que el ultrasonido nos va a ayudar mucho en el monitoreo también de ver el tema de la grasa interna. En segundo lugar, todo lo que es hipocalcemia, consistentemente estar midiendo pH urinario si es que estamos usando sales aniónicas para ver que estamos bien parados, ni muy ácido ni muy alcalino. ¿Ya? Yo soy un fiel defensor del pH entre 6 y 7 y no de menos de 6 como anda mucha gente, ¿no es cierto?, pregonando. Y eso está claro que no le hace bien a la vaca. Ya pH muy ácido porque la vaca ya está en un estado acidótico metabólico que incluso hasta la puede matar. Así que el pH urinario es fundamental y quizás el monitoreo de un porcentaje de vacas, ¿no es cierto?, en el preparto, muestra de sangre para medirle los NIFA, que son los estudios clásicos de Cornell, y si las vacas tienen más de 0,3, si tres vacas de 15, tres vacas o más de 15 tienen más de 0,3 milimoles de NIFA, es porque hay una alarma, alerta que algo malo estamos haciendo con la nutrición y el cow comfort de esa vaca. Entonces, eso sería en el preparto, ¿no es cierto? Condición corporal, NIFA y pH urinario, yo diría que son las cosas más que habría que hacer. Después un buen manejo de parto, ¿no es cierto? No cometer errores en términos de no inducir nosotros mismos las distosas, sino que la vaca pueda parir por sí sola, que la vaca no lleve gorda al parto. Mucho eso tiene que ver con la crianza, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son vaquillas, que no nos lleguen las vaquillas gordas, porque ahí parte el problema desde los 6 a 8 meses de edad, donde ya las vaquillas vienen gordas y las preñamos a los 15 y con esas hormonas, progesterona, estrógeno, esas vacas les puedes dar paja de trigo y se engordan igual, pues ya vienen. Entonces,
es importante toda la crianza para llegar con una vaca normal, no obesa, a los 22, 23 meses. Y en el posparto, bueno, simplemente monitorear de que la vaca no haga retención, de que si hace algo de metritis, bueno, ver un tratamiento racional, sin abuso de antibióticos, ya un buen manejo ambiental y medir cetosis. La primera semana para mí es muy importante medir cetosis porque la cetosis se ha adelantado y vacas con cetosis la primera semana son 2 veces más probable que hagan desplazamiento a que si la cetosis es la segunda semana. Entonces, antiguamente a mí me decían, me llamo a los 14 días. No, me amigo, ya estamos tarde. Porque si la mediste a los 14, capacito que esté normal, pero a lo mejor fue cetósica la primera semana, ya esa vaca a lo mejor hasta ya tiene desplazamiento al día 14, ya puede tener al día 10 o al 9. Entonces, medir la primera semana y pesquisar esa vaca con cetosis y tratarla rápidamente con propilenglicol, sacarla de la cetosis para que vuelva a comer y salvamos un animal de que no haga desplazamiento lagomazo, pero hacerlo la primera semana, ¿ya? Y yo diría que con eso, y ya si la vaca al día 10 ya no hizo cetosis, viene produciendo leche, se ve normal, yo diría que ya la vaca se va sola por el riel del tren y no hay nada más que hacer. Ella solita va a dar leche, se va a preñar y sin mirarla se va a preñar y ese es un poco el concepto que quiero transmitir y no sé si algo se me estará quedando en el tintero, tú apóyame ahí y esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea que yo siempre tengo como asesor. Sí, no, me encanta porque son todos puntos básicos. Estuvimos hablando un poquito con uno de los primeros podcasts fue Andrés Contreras, que Andrés está un poquitito diferente en el tema de que él piensa que hay que molestar menos a la vaca. Si tenés sistemas de monitoreo con collares y medir menos BHB y demás, pero obviamente él claramente concuerda con todo el mundo con el tema de la importancia de la condición corporal, la grasa, simplemente que él está en una época donde él piensa que por ahí no usar el 1,2 o piensa mirar más a la vaca que al NEFA, digo que al BHB, pero sería interesante eh, como un podcast, que ya lo hablamos con Julián sobre el tema de reproducción, hacer una mesa redonda, con vos, él, que sé que encima se conocen y demás, estaría bueno hacer una mesa redonda sobre el tema, estaría muy bueno. Bueno, oye, con Julián fuimos entrenadores de equipo de fútbol. Él era el DT y yo era el ayudante, el aguatero. Así que imagínate. Yo lo fui a ver. Sí, así que, no, sería lindo hacer una mesa redonda, Julián, si puedes invitar a Andrés, buen amigo también, que me está escribiendo entre paréntesis que lo invitaron a China en noviembre y quería pasar por acá por Hong Kong y yo lo dije encantado, yo ojalá pueda estar, así que pueda pasar por acá. Andrés realmente es brillante en lo que hace, en la parte de todo el metabolismo, grasa, etcétera. Sin embargo, yo creo que es importante, defiendo igual el tema, al menos si estamos trabajando con sal aniónica, al menos pH urinario para mí es fundamental, porque yo he visto muchos rebaños que están con pH 5,5, 5,4 y tienen el despelote, porque ya la vaca no puede bajar más pH. Hay gente que recomienda esas grandes cantidades para bajar el pH a ese nivel, porque entre 5 y 5 ya la variabilidad es mínima, entonces toda igualita, porque no puede ser menos de eso, ya después la vaca se te muere, ¿ya? Entonces por eso buscan eso. Pero el arte de nutrir bien a la vaca es manténgame la vaca entre pH 6 y 7 y tu fiebre de leche va a ser menos del 1%, ¿ya? Y con eso vas a mantener una vaca comiendo normal y no teniendo problemas. Eso es lo que yo transmito. Y si puedes, como te digo, a un subgrupo, no significa que a todas las vacas, pero a un 10% de las vacas del preparto, tomarle una muestra de sangre 2 semanas antes para ver los NIFA, y no es siempre, es una vez al mes, ¿no es cierto? Para ver cómo está tu manejo ambiental y nutricional, para ver si la vaca está movilizando o no mucha grasa. Y sobre todo, la interna, porque la vaca tú la ves de 3,25, está bonita la vaca, pero está movilizando. Ahora, los collares ayudan, porque si esa vaca está movilizando, obviamente va a comer menos, va a tener una actividad menor y por lo tanto ya te está indicando, estos collares ya te están indicando que algo viene. Entonces, claro, ahí podemos hacer el link entre a lo mejor evitarse estar midiendo porque eso está asociado ahora con la actividad de la vaca, eso pudiera ser una ayuda para no estar manipulando tanto a la vaca, ¿ya? Sería lindo encontrar otro método del pH urinario, algo más rápido y menos, ¿no es cierto?, estresante para la vaca, pero bueno, hay que ver ahí
habría que buscar otra alternativa, pero es lo único que conozco hoy en día que es medir el pH urinario en forma directa. Excelente tener charlas con gente que uno respeta y sabe que tiene mucha experiencia, como vos, Andrés y demás. Así que bueno, con esto creo que terminamos nuestra charla. Me gustaría preguntarte, nosotros estamos en Argentina y siempre nos gusta la gente que está allá en el norte, por lo menos a mí, uno dice, che, mirá, este está estudiando sobre este, mirá, este. Le preguntamos a Andrés y nos recomendó que sigamos a Ángel Abuelo, creo que está haciendo investigación sobre sobre la ternera nacida y sus consecuencias de problemas de la madre y demás. Así que es un tema pendiente que tengo yo de estudiar, sobre ponerme a leer, pero además de entrevistarlo a él. ¿Qué te parece vos? No hace falta que nombres una persona o si querés nombrar una persona, pero un tema donde vos decís, che, miren por este lado, lean esto. ¿Qué te parece a vos? Sí, bueno, Ángel Abuelo, efectivamente tienen que entrevistarlo. Yo a él participó de un webinar que hicimos con Chile hace 2 años, 3 años atrás, porque quería llevarlo yo a Chile, pero fue justo la pandemia, así que tuvimos que hacer todos estos webinars. Y realmente es un buen elemento Ángel, así que, y te lo está diciendo, ¿no es cierto, Andrés, con justa razón, porque son colegas ellos ahí en Michigan. Sin embargo, bueno, claro, hay otras cosas, por ejemplo, yo diría que podría ser, no sé si ha considerado la parte genética, quizás Francisco Peña Garicano puede hacer un aporte, ya que es un colega uruguayo, ¿no es cierto? Y que trabaja en el tema genético y de poblaciones y que te pudiera a lo mejor ayudar más en el tema de entender mejor los índices de selección, cómo la genética de poblaciones, ¿no es cierto? Se va asociando a estos problemas metabólicos, la expresión de genes, etcétera, y lo que tiene que ver con índices de selección, que es lo más importante que se viene. Así que yo creo que esa sería una alternativa a considerar, porque todos como que le sacamos le decimos, nos escondemos la genética, le tenemos miedo, al menos genética en Chile era el ramo más difícil, era el que todos reprobaban, porque era pura estadística, y como que no le gusta mucho a la gente, pero yo creo que ese puede ser un buen elemento para la serie que ustedes están presentando, incluir la parte genética en esto, que tiene mucho que ver hoy en día. Excelente, Pedro, excelente. Yo siempre era cuando estaba en Texas, decía, hay tanto desorden en estos campos que ¿qué me importa la genética si las vacas están predispuestas para dar mucho más y nosotros le estamos... Y por un lado es verdad, pero por otro lado no es verdad. La vaca, la gente invirtió tanto y ha seleccionado tanto que nos puede ayudar mucho. No solamente seguimos teniendo que trabajar en confort y en personal y en nutrición, pero hay que prestar mucha atención a la genética también, como vos decís. Yo pensaba en cero y ahora no estoy de acuerdo con lo que pensaba. Sí, sí, y hoy por hoy lo genómico, acuérdate, Norfolk Holstein mide todas sus vacas y tiene genómica el primero. Entonces, hoy por hoy hay muchas cosas que tú ya sabes del día uno de la ternera y que a lo mejor tú tomas la decisión, sabéis que esta ternera a lo mejor no me conviene, porque esa genómica de esa ternera ya está demostrado que aunque le dé un buen ambiente acá, me va a dar menos leche que esta otra. O sea, ya puedes predecir, ¿no es cierto?, la vida productiva o el performance productivo, reproductivo de ese animal y que a lo mejor tomas la decisión, ¿sabéis qué va? La voy a vender, se la voy a vender al vecino o a lo mejor no la voy a criar. O sea, me voy a poder dar el lujo de hacer eso hoy por hoy, ¿no es cierto? Eh, Sabiendo el valor genético desde el inicio, desde el animal del día uno, y no gastar tanto dinero, 24 meses, ¿no es cierto?, que gastaste para un animal que después te haga una enfermedad X porque no la manejaste bien y al final perdiste todo, ¿no es cierto?, los primeros 2 meses de la lactancia, cuando gastaste no sé cuánta plata en 24 meses y no recuperaste ni el 10% de la inversión. Entonces, lo genómico se viene y ya está, y la parte de fertilidad, el Soeti está trabajando muy fuerte. Así que yo creo que por eso es importante que considere a lo mejor a Francisco, él sería un buen elemento, Francisco Peña Garicano, para que lo puedan entrevistar también. Bueno, Pedro, creo que estamos por aquí y vamos a seguir en contacto, ahora que tengo tu contacto nuevo, y en algún momento que podamos tener otra charla específica sobre algo que quieras charlar, nosotros encantados. Perfecto. Eh, Muchas gracias por la invitación de nuevo y los felicito por lo que están haciendo. No conocía mucho esta modalidad de que esto, me imagino, ustedes lo ponen en la web, la gente tiene acceso En Spotify. a Spotify.
Ah, ok. O sea, no es solo música. No, no, hay muchos podcasts en Spotify. Ya, mira qué interesante. Sí, después te paso el link. Ya, ok. No, no, es muy, muy, muy interesante lo que están haciendo, así que le agradezco mucho la invitación. Encantado de poder participar si quieren hacer una mesa redonda. Así que muchas gracias de antemano. Bueno, Pedro, te mando un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Ok, muchas gracias.